es que ustedes, lo importante es que ustedes conozcan, digamos, las fórmulas, ¿tá? Estas fórmulas, para, todas estas fórmulas para ir pudiendo hacer los cálculos en cada caso. Bien. Esto ya lo vimos. Mauro, Sí. un pequeño paréntesis. Me había olvidado de grabar, recién empecé a grabar en la fotito de las capacidades. Pero bueno, es un repaso de las transparencias que lo tienen, y ellos tienen los videos, así que les recomendamos que miren los videos de capacidad, que va a explicar con mayor detalle lo que acababa de decir Mauro y que no quedó grabado por mi omisión. Adelante, O sea, nomás. cualquier duda en próximas clases nos pueden preguntar si es alguna persona que hoy no pudo Sí, venir o o por el algo. chat también, Ahí sí, va, sí. ahí va. Pero tienen los videos de capacidad que están bien ilustrativas y que permiten reforzar un poco los conceptos de las diferentes capacidades. Disculpen. Sí. Entonces, acá es donde llegamos a lo que un poco conversábamos, ¿no? La medición de ese costo de la capacidad. Por un lado tenemos la ociosidad, digamos, en unidades físicas, por decirlo de alguna forma, pero eso también tiene un costo asociado, ¿no? Que lo vamos a ver que en realidad ese costo lo tenemos que calcular con la tasa eficiente, ¿sí? O sea, dividiendo el total del costo indirecto sobre el valor de inductor de la capacidad práctica máxima para tener esa tasa eficiente, que es la que vamos a utilizar para costear esta capacidad ociosa en términos físicos. Si lo multiplicamos por la tasa eficiente, tenemos costeada la capacidad ociosa. ¿Está? Después, el calcular la capacidad ociosa no es un fin en sí mismo, sino un medio para tener herramientas para que la organización gestione ese nivel de utilización de la capacidad. ¿Cómo? Lo ideal es eliminar la ociosidad. La ociosidad se puede eliminar disminuyendo recursos o aumentando el nivel. ¿Sí? El nivel de volumen, de venta, de producción que tiene la organización. O sea, la ociosidad se elimina, digamos, eliminando esa brecha entre lo utilizado y lo no utilizado, que eso, si tenemos menos recursos, esa brecha se achica, y si aumentamos el nivel de utilización, también. O sea, se va a achicar esa diferencia. ¿Sí? No son excluyentes, se pueden hacer, la solución puede venir por una combinación de ambas cosas. Pero lo importante es que nosotros identificamos la sociedad, cuantificamos la sociedad para que la organización la gestione y para que la organización la trate de eliminar. No es un fin en sí mismo el cálculo, sino una herramienta, digamos, para mejorar la rentabilidad de la organización o que la organización cumpla con sus objetivos. Esa sociedad, una vez que... Hasta acá vamos bien, como siempre, ¿no? Si hay alguna pregunta me dicen, la idea es que sea lo más interactivo posible esto. No sé cómo venimos. Bien. Bien, profe, bien. Sí, sí, bien, profe. Ahí tenemos algo en el chat, ¿no? Ahí está. Bien. Em, Las ociosidades, una vez que las identificamos, ¿cómo las exponemos? Las exponemos sin incorporarlas a ningún producto o ningún servicio, o sea, a ningún objeto de costo. ¿Tá? Lo ideal, digamos, es no transmitirle al producto o al servicio la subutilización, digamos, del nivel de capacidad. ¿Tá? Lo ideal es como esto que decíamos, ¿no? Costear el producto en función de la tasa eficiente, ¿sí? Es la tasa
del total del costo dividido la capacidad práctica máxima. ¿Tá? Costearlo de forma eficiente y no incorporarle al producto esas ineficiencias o esa subutilización de la capacidad. Puede haber alguna excepción para algún caso de algún servicio, más que nada, bueno, por ejemplo, ahí creo que nos dan el ejemplo de una empresa de software que tiene un cliente que es como muy demandante y poco previsible. Entonces se requiere tener un poquito más de horas de equipo para poder cumplir, digamos, con esas demandas de ese cliente en tiempo y forma, y en realidad esas horitas de más que hay son como un colchón para poder cumplir. Entonces en realidad en ese caso puntual se le podría asignar al cliente, porque en realidad esas horas, la razón de ser de esas horas es que el cliente es medio impredecible y cuando aparece nos demanda mucho, ¿tá? Y es un cliente importante para nosotros y lo queremos mantener. Entonces, en ese caso sí se podría volcar la ociosidad o la capacidad no utilizada al producto o al servicio, pero es una excepción. En general, la ociosidad no la volcamos al producto o al servicio y lo dejamos como un resultado, que lo vamos a ver en la práctica, como un resultado aparte. Es una pérdida, hay que considerar los estados contables, pero no asignarlos a los productos o servicios porque en realidad mm, estaríamos siendo poco competitivos en el mercado si le incorporamos aspectos que no son parte del producto, ¿no? O sea, la decisión de qué nivel de utilización de capacidad del producto no tiene que ver, ¿no? ¿Se entiende ese concepto? Supongamos, o sea, para poner un ejemplo, supongamos que una empresa está acostumbrada a trabajar a su máxima capacidad. Y no sé, cambia de gerente comercial y el gerente comercial o le cuesta adaptarse no tiene experiencia vendiendo ese producto o ese servicio o no es tan buen vendedor como lo era el anterior. Si se vende mucho menos y se utiliza mucho menos la capacidad, ¿el producto tiene la culpa o es un tema comercial? ¿O es un tema de subutilización de la capacidad? ¿Ustedes qué harían ahí en ese caso si un nuevo gerente comercial vende mucho menos y la operativa, digamos, se ve disminuida? ¿Cargarían el producto esos? ¿Castigarían, digamos, el producto por ese motivo o no? Sería lógico este, castigar el producto por eso, por esa situación comercial. No, no es lógico, porque Exacto, la empresa en realidad tiene la posibilidad de trabajar a la máxima. Entonces es un tema interno. exactamente. Exactamente. Algo, o sea, obviamente que dicho así parece obvio, pero esto es muy común verlo, porque no todas las organizaciones tienen bien dimensionada la capacidad de producción y tienen bien identificadas las necesidades. Entonces, muchas veces terminan costeando en función de lo real y terminan volcando ineficiencias o subutilización de recursos a sus productos. Un poco la realidad es que en la práctica no es tan fácil calcular los niveles de capacidad porque cuando hay mix de producción, en realidad a veces la capacidad máxima depende de qué mix elegimos y en realidad ahí varía un poco, ¿no? Pero bueno, igual de todas formas, por más de que a veces en la realidad no sea tan lineal calcular la capacidad práctica máxima, es un ejercicio que vale la pena hacer
incluso si no lo logramos con exactitud, pero vale la pena hacer ese ejercicio para ver dónde está dimensionada la organización y las decisiones que tome la organización deberían estar acordes con esa situación, digamos, de uso, digamos, de su capacidad. ¿Tá? En general lo que se ve es que las organizaciones van gestionando en su día a día sin tomar mucho en cuenta el nivel de capacidad que están utilizando. ¿Tá? Lo ideal es por lo menos saberlo para tomar decisiones acorde con eso. Bueno, un poco esto lo vamos a relacionar con un tema que vamos a ver, el último tema que vamos a ver, que es ABB, que es presupuesto basado en actividades, ¿no? O sea, lo ideal, como decíamos, es gestionar esta sociedad para tratar de hacerla desaparecer y así maximizar, digamos, la capacidad de producción de la organización. Pero bueno, la instancia, digamos, en donde se gestiona eso, lo ideal es hacerlo antes de que transcurra el periodo, o sea, tratar de adelantarlo, tratar de anticiparlo, tratar de modificar, digamos, y actuar sobre su situación, y eso lo hacemos en el presupuesto. Y ABB es una herramienta que al presupuestar en base de actividades, permite, entre otras cosas, trabajar sobre las ociosidades, ¿no? Porque al trabajar sobre las actividades se puede tener más claro para qué se gasta lo que se gasta y qué implica, digamos, qué recursos implican lo que queremos producir o lo que queremos vender en lo presupuestado. Entonces eso es algo que vamos a estar trabajando en la última parte del curso y es algo que realmente es muy interesante poder profundizar, ¿no? Mauro, un comentario adicional, ya que ¿Sí? estás mencionando el tema de las capacidades y ABB. Previo a eso, en la práctica 7, en teoría de las restricciones, vamos a ver cómo las capacidades son importantes a nivel de cada actividad o recurso, de forma tal de poder alinear o encadenar las distintas actividades en función de aquella que es la que restringe todo el nivel de la producción. En teoría de las restricciones, vamos a ver aquellas actividades, procesos o recursos que son críticos y que limitan la capacidad de producir y vender más por parte de la empresa. Y eso va a ser lo más relevante para nosotros. Entonces vamos a ver que hay ociosidades que no vamos a poder limitar porque van a ser naturales, porque va a haber una actividad que tiene una capacidad práctica máxima menor. Entonces lo que nos va a interesar es conocer cuál es ese cuello de botella, cuál es la actividad cuello de botella, cómo podemos aumentar la capacidad del cuello de botella o ver de las otras actividades que tenemos ociosidades, que no es relevante esa ociosidad, salvo que la podamos reducir porque siempre va a existir. Entonces, a nivel de empresa nos va a interesar la capacidad práctica máxima a nivel de aquella actividad, proceso, recurso que sea cuello de botella, cuando encadenamos las diferentes actividades productivas y de servicios en la empresa. Y luego eso va a tener implicancia en ABB, como bien decía Mauro. Pero es muy importante ir entendiendo los conceptos de capacidades, que es la capacidad práctica máxima, que es la capacidad que se presupuesta a trabajar, cuál es la que realmente se trabaja y cuáles son sus efectos en los cálculos de costos para ABC o para presupuestar, o si estuvieran en cualquier empresa que no aplique ABC, también es válido esto y tienen que conocer las capacidades. ¿Sí? Bien, te dejo, Mauro, continuar. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos los siguientes datos de una planta embotelladora de refrescos. Tenemos la capacidad práctica máxima de 2.500 unidades por mes. Los que se presupuestó son 2.200 unidades por mes y lo real son 2.000 unidades por mes. ¿Tá? Tenemos unos costos fijos, 5.500, bueno, que son amortizaciones, seguros, sueldos y mantenimiento. ¿Tá?
vamos a primero calcular la capacidad ociosa anticipada. ¿Cómo era que calculábamos? ¿Cuál era la fórmula, digamos, la capacidad ociosa anticipada? Capacidad práctica máxima menos la capacidad presupuestada. Entonces, primero lo que hacemos acá es calcular el inductor eficiente, ¿sí? Recuerden que lo que habíamos dicho es que una vez que tenemos las ociosidades en términos de unidades físicas, lo multiplicamos por la tasa eficiente. La tasa eficiente son los 5.500 de pesos, digamos, en unidades monetarias, dividido la capacidad práctica máxima, ¿sí? O sea, 5.500 dividido 2.500. Eso nos da 2,2 pesos, digamos, por unidad, la tasa eficiente, ¿sí? ¿Ahí me siguieron? Es el dinero dividido la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Bueno, y después lo que hacemos es calcular la capacidad práctica máxima, como bien decía la compañera, capacidad práctica máxima dividido en menos capacidad presupuestada, o sea, 2.500 menos 2.200, o sea que la ociosidad anticipada son 300 unidades. ¿Tá? Que si la multiplicamos por la tasa eficiente 2,2 nos da 660 pesos. O sea, la ociosidad anticipada en unidades son 300, pero en pesos son 660. ¿Tá? Las 300 unidades las multiplicamos por la tasa eficiente. ¿Sí? La operativa. La ociosidad operativa es la presupuestada menos la real, o sea, 200 unidades. Si esas 200 unidades las multiplicamos por la tasa eficiente, nos da 440 pesos. Siempre multiplicamos por la tasa eficiente. ¿No? Esa es la clave acá para costear la sociedad. ¿Y por qué siempre multiplicamos por la tasa eficiente? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué razonamiento estamos haciendo detrás? Hacemos eso porque para calcular el costo unitario, digamos, lo hacemos en condiciones eficientes y lo hacemos suponiendo que estamos usando la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Es el costo eficiente que costo unitario eficiente que deberíamos tener. ¿Tá? Esa sería la idea. Todo lo que exceda eso es ociosidad. Bueno, tenemos acá tenemos la sumatoria, ¿no? La capacidad ociosa total es la capacidad ociosa anticipada más la capacidad ociosa operativa. ¿Sí? Los 660 más los 440, queda 1.100. ¿Sí? Y por último, acá sí tenemos una confusión que dice que muchas veces se piensa que todos los costos en el ABC son variables, y en realidad no. O sea, sí, no, o sea que en realidad, o sea, digo, no sé quién piensa esto, ¿no? Que todos los costos de la organización son variables. O sea, la BBC no supone esto, dado que justamente el ABC, su mayor utilidad es para distribuir de forma especial los costos indirectos, que en general son fijos. Entonces, desde ese punto de vista, el ABC no puede presuponer que son todos costos variables, cuando en realidad su mayor utilidad es trabajar sobre los costos fijos. Por lo tanto, es una confusión, como muy bien dice el título. Mauro, ¿Sí? un comentario importante para todos los compañeros. La mayoría de los decisores, o sea, directores de empresas, gerentes, incluso contadores que no hayan cursado estas materias y no tengan una fuerte formación en control de gestión,
lo más probable es que luego calculen un costo unitario, piense que ese costo unitario se mantiene constante para cualquier nivel de actividad. No manejan el concepto de capacidades y que el costo unitario, referido a un factor de comportamiento fijo, es unitario para el nivel de capacidad dado. Pero siempre que haya capacidad ociosa, uno puede aumentar el nivel de capacidad sin incrementar los costos, lo que hace que la incidencia del costo unitario sea cada vez menor hasta llegar a un costo unitario mínimo con respecto a los factores de comportamiento fijo que se da en aquel nivel de la capacidad práctica máxima. Yo estoy trabajando actualmente con empresarios y quieren tomar decisiones y no manejan estos conceptos, y muchos profesionales, doy fe, que tampoco los manejan en forma fehaciente, o sea, cabalidad, ¿no? Entonces piensan que un costo fijo, luego que determina un costo unitario, ya está, y si aumentan el volumen, ese costo unitario le va a aumentar, y no saben tomar buenas decisiones en función de esos cálculos. Entonces hay que separar aquellos costos variables y directos que van a crecer con el volumen de actividad, de aquellos costos fijos e indirectos que van a quedar constantes para un nivel de capacidad. En términos unitarios, si nosotros aumentamos nuestros volúmenes de actividad, el costo unitario que se absorbe por cada unidad producida y o vendida es cada vez menor, hasta el límite de que lo dividamos, ese costo fijo indirecto de cualquier recurso, de cualquier actividad, hasta que dividamos ese costo fijo indirecto entre la capacidad práctica máxima. Y ahí tenemos el costo unitario ideal para la empresa. Siempre hay que tener en cuenta la teoría de las restricciones, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto es muy, muy, muy importante. Miren los videos, lean el teórico, repasen las presentaciones, miren estos cálculos de costos, y presten atención a la práctica, que es fundamental para su futuro, aunque no apliquen a veces. Es saber trabajar con factores de costo fijo y con factores de costo variable y no confundirse. La mayoría de los decisores se confunden, y muchos de los profesionales que no toman estas materias o que no hacen cursos de posgrado de especialización también tienen confusión sobre el comportamiento de los costos fijos y de la toma de decisiones en base a ellos. Ahí Cecilia nos consulta sobre si esto no debería analizarse en área de finanzas de las empresas. Yo doy clases de finanzas de empresas y esto no se da, para nada. Esto es microeconomía, y en microeconomía sí se da, pero no es una materia que tengamos nosotros en el grado, sino que está en el área de la licenciatura en economía. En libros de microeconomía esto está explicado bien, en algunos libros de costos también está muy bien explicado. Yo lo que quiero aquí es hacer énfasis en la temática y que ustedes puedan ir visualizando los conceptos, incorporándolos, y que no se los olviden aunque no apliquen a veces. ¿Sí? Que fue como tomamos decisiones para ver si tercerizábamos o no tercerizábamos el servicio de entrega a panaderías en la clase pasada. ¿Eso se entendió conceptualmente? Sí, profe. Yo tengo una duda más bien práctica. Sí, sí, Eh, adelante. Volviendo a la tabla anterior, puede ser que las capacidades siempre las capacidades siempre no, ahí donde las calculamos las capacidades, siempre usamos el costo eficiente, ¿no? La tasa eficiente. Hay varias tasas, o sea, si dividimos entre la capacidad presupuestada, es la tasa eficiente de acuerdo al presupuesto deseado trabajar. Ahora, si dividimos entre la capacidad práctica máxima, ¿sí? Como está planteado ahí, 2.500 unidades, el 2,2 es el costo unitario más bajo posible de alcanzar por la empresa, porque estamos trabajando a plena capacidad. ¿Sí? Si exponemos la capacidad ociosa, si siempre la exponemos, siempre deberíamos de considerar del costo al producto o a los objetos de costeo, este costo de 2,2 pesos por unidad como costo de la máxima eficiencia posible de alcanzar por la empresa. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta la teoría de las restricciones, cosa que vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería el menor costo posible de alcanzar para estos costos fijos indirectos a los objetos de costeo.
El costo de la ociosidad lo podemos manejar como un valor total a considerar y a ver cómo lo podemos gestionar en el estado de resultados, ya sea viendo de incrementar nuestros volúmenes de producción y ventas de otros productos, aunque sea con menor margen, de tercerizando parte de nuestros trabajos, o sea, haciendo el fazón para un tercero, o viendo si podemos reducir alguno de esos costos para reducir las capacidades momentáneamente, o no es posible reducirlos. O nos tenemos que plantear si la sociedad es muy grande y estamos sobredimensionados, si no tenemos que salir de esa unidad de negocios y tercerizar el servicio. Que era el caso del ejemplo de la distribución a la panadería, y luego cuando analizamos el ejemplo de hacer la distribución total tercerizada. ¿Se entiende la idea? Clarísimo, gracias. Por nada. Sí, esto es muy útil también. Hay casos que hay empresas que no pueden fijar sus precios porque tienen precios de mercado, pero para políticas de fijación de precios, este razonamiento puede ser muy útil, ¿no? O sea, entender, digamos, cómo se comportan, digamos, los costos. La verdad que puede ayudar mucho. Bien. Bueno, acá habla de recursos comprometidos y fijos, ¿no? O sea, hay recursos comprometidos como los edificios, los equipos, o sea, supervisores de producción, o sea, personal que cobra sueldo, digamos, los jornaleros, que da una capacidad para trabajar. Eso, o sea, son costos fijos, digamos, por lo tanto son independientes de la cantidad de recursos o de volumen. Después tenemos recursos más variables, ¿sí? Como los materiales, como personal, puede ser jornalero, digamos, que es variable. Obviamente ese tipo de recursos no va a generar ociosidad. Y lo ideal sería que todos los recursos sean variables. Si todos los recursos fueran variables o flexibles, en realidad la ociosidad no existiría. La ociosidad existe porque los recursos de comportamiento fijo, obviamente no varían su costo ante diferentes vaivenes, digamos, de los volúmenes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, ahí volvemos a lo mismo que decía Helio. Es importante entender, digamos, el comportamiento de cada uno de los costos. Si son costos fijos, si son costos variables, porque en función de eso es esto, es la ociosidad que se va generando. Acá tenemos otro caso. Si la demanda sobrepasa la capacidad de los recursos, existe alguna actividad que se estará frente a retrasos o mala calidad de trabajo, generándose un cuello de botella. Si la limitación de la capacidad no se produce por un déficit de capacidad de máquinas, se puede resolver incrementando los recursos, ¿sí? Horas extras o variables. Sí, o sea, esto o sea, claro, ¿qué puede pasar? Que en realidad nos quedemos cortos de capacidad. ¿Tá? Acá cómo se resuelve, digamos, es ideal, con horas extras o con recursos que son variables, digamos. Lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros, para cumplir, digamos, con esa mayor demanda, nos implica dar un salto, digamos, en costos fijos para una capacidad mucho mayor, podemos quedar en una situación de ociosidad rápidamente. Eso también es importante, porque los costos fijos son fijos hasta cierto nivel de volumen. Después de cierto volumen hay que pegar un salto, y después, o sea, esa capacidad práctica máxima cambia. Entonces, nosotros podemos estar en una situación digamos, de un poquito de déficit, digamos, de capacidad, pero si de repente damos un salto en inversión en costo fijo, podemos quedar con ociosidad. Que capaz que desde el punto de vista de rentabilidad es peor, ¿sí?
capaz que, no sé, estoy pensando en voz alta y hablando, pensando en voz alta, ¿no? Capaz que si estamos un poquito pasados, digamos, de demanda, capaz que nos puede resultar más rentable, de repente, no sé, por decir algo, quedarnos con los clientes más rentables, utilizar toda la capacidad, eso seguramente nos genere más rentabilidad que dar un salto en inversión en costo fijo y que nos quede como esa demanda no llega a cubrir el nuevo máximo, la nueva capacidad práctica máxima, quedarnos con la sociedad. O sea, la realidad es que no siempre lo más rentable es producir cada vez más, sino que lo más rentable es adecuar, digamos, la estructura de costos fijos a la capacidad, o sea, a la demanda que vamos a tener y a la capacidad que vamos a producir. ¿Sí? Lo ideal siempre sería trabajar a capacidad máxima, digamos, sin alejarnos mucho de la capacidad máxima con los clientes o los productos que sean lo mayor rentables posible. Digamos, ese es el escenario ideal. A veces eso se logra produciendo menos, porque reitero, a veces si damos un salto, en este caso, ¿no? Cuando tenemos mayor demanda que la capacidad, si damos un salto de capacidad, capaz que quedamos en ociosidad y de repente el resultado total de la empresa, la rentabilidad de la empresa es menor que en el escenario anterior. O sea que estas cosas también es importante tenerlas en cuenta para dimensionar una actividad de una empresa. ¿Se entiende este concepto? Sí, clarísimo. O sea, esto también, como dice Elio, parece obvio, pero en la práctica no está tan claro, ¿no? O sea, siempre está como esa idea de que con crecer ganamos más, y no necesariamente. O sea, lo importante es acompasar, digamos, la estructura de costos con el nivel de producción. ¿Sí? Bien. O sea, el concepto de capacidad es un concepto, como bien decía Elio, es un concepto importante. Así que bueno, no sé si a nivel teórico les quedó claro, no sé si hay alguna duda. Bueno. ¿Han visto, para los que trabajan en su trabajo, analizado estos temas o han visto alguna aplicación práctica de esto, de esta situación? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, profe. No, sí, para los que trabajan, han visto en su vida práctica, han visto que los empresarios o los tomadores de decisiones se cuestionan, digamos, estas situaciones. A mí me pasa mucho, trabajo en un taller automotriz ¿Verdad? y bueno, el nivel de actividad es muy, muy fluctuante, ¿no? Y a su vez las actividades también son muy variadas. Por ponerte un ejemplo, hoy teníamos a un mecánico que no tenía nada para hacer, porque no había ningún trabajo, ninguna tarea de mecánica. Entonces lo pusieron a hacer mandados, por ejemplo, porque para que haga algo. Sí. Pero sí, también a su vez hace poco el taller se mudó a un taller más grande, mayores costos fijos, y bueno, como que el nivel de actividad recién ahora está como acompañando ese aumento en los costos fijos. Pero sí, se ve todo el tiempo, por lo menos en mi caso. Sí, ahí lo importante es el largo plazo, ¿no? O sea, seguramente cuando el taller se mudó, los primeros tiempos seguramente ganaba menos que antes. Pero Claro, los márgenes eran muchísimo menos, recién ahora se está acomodando. es justamente por eso, porque dio ese salto de costos fijos,
permitió tener una capacidad mayor, pero en la medida que no se utiliza, en realidad la rentabilidad cae, ¿no? Claro. Este, Sí, total. pero lo importante es verlo en el largo plazo. Si en el largo plazo a la empresa le es más beneficioso eh, tener un mayor nivel de actividad porque lo puede sostener, digamos, es el ideal. Ahí ya te digo, sí, mirar años para atrás y poder tener una visión de largo plazo es lo que puede ayudar a planificar esa fluctuación, ¿no? Y bueno, Claro, porque ahora a su vez, al aumentar el nivel de actividad, por mudarse y tener un lugar más grande, en realidad ya está empezando quizás a necesitar más personal también, porque sigue con el mismo personal que antes. Si bien hoy se dio esa particularidad de que el mecánico no tenía trabajo, por lo general es como que no es solo el costo fijo del edificio, digamos, exacto. costos fijos de los empleados. Tu ejemplo es buenísimo, por algo que mencionó Elvio antes de la teoría de restricciones. O sea, en Ahí va. realidad hay varias capacidades. Si uno va a las organizaciones, o sea, hay como varias capacidades de todos los eslabones, ¿no? O sea, cuando son trabajos encadenados o que necesitan muchos recursos, a veces pasa que cierto eslabón de la cadena de valor tiene una capacidad, una potencialidad de capacidad, y otros eslabones tienen otra distinta. Y en realidad la que tiene menos, lo vamos a ver en la teoría de las restricciones, pero la que tiene menos capacidad condiciona todo el resto. Entonces, Claro, porque en mi ejemplo se ve muy claro la cadena, porque, digamos, un auto que, por ejemplo, tiene una tarea pendiente de mecánica no puede pasar al sector pintura. exacto. Y Entonces, vos de repente puedes tener mucho espacio para pintura, pero si tenés poco mecánico el recurso escaso, digamos, es los mecánicos que trabajan o sea, en la sí, mecánica, en digamos, la mecánica. en realidad no te sirve de nada ese espacio que ampliaste para pintar. Claro, total, y contratar nuevos pintores y demás. Claro, Y el ahí tema es que el cuello a veces va variando. Sigo hablando de mi ejemplo, perdón, pero no, por pero lo general, o sea, es riquísimo esto para la temática, ¿eh? O sea, la verdad yo te agradezco, Eduardo, nos cuentes esto porque justamente está bueno ir en el transcurso de la materia y viendo que esto tiene aplicaciones prácticas y que cambian claro, los diagnósticos, digamos, que uno puede tener en la empresa, y gestionando estas cosas, la empresa puede ahorrar mucho o, este, o perder mucho también, si no tiene en cuenta estos aspectos. sí, lo que pasa es que, bueno, en el taller va variando. Quizás el cuello de botella, o por ahí se ve como a veces demoras en un lado, a veces en otro, porque también a su vez el servicio que se da depende mucho del cliente. Entonces, por ahí un día como hoy no hay un mecánico, perdón, hay un mecánico sin trabajo porque hay mucha tarea de chapa y pintura, pero por lo general en realidad la pintura es lo que más demora, es lo que más espacio necesita, entonces por lo general el cuello de botella es ese. Pero, pero bueno, eso puede generar lo que pasó hoy, ¿no? Que de repente el mecánico no tenga tarea. Pero mecánico hay uno o dos, y pintores tenemos muchos más. Entonces ahí lo de la capacidad máxima, nada, se ve también, ¿no? Como la presupuestada, digo, y la real, cómo va variando esa ociosidad. Sí, Como que ahí lo que cuesta a veces. se me viene a la cabeza para gestionar eso es, o sea, tenerla bien medida las capacidades, y de repente ir planificando, digamos, los trabajos de los autos en función de la medida que se pueda, ¿no? En función de las Sí, tareas que se le va a hacer. claro.
Sí, está bien. En función de las actividades. Exacto. Buenísimo. Sí, y ni que hablar que cuanto más, me sale algo futbolero, pero cuanto más polifuncionales sean los trabajadores, mejor, ¿no? Es O que sea, no pasa eso. Por lo menos en el rubro automotriz, o por lo menos yo no he conocido chapistas que pinten ni pintores que hagan mecánica. Hay un chapista, un mecánico, un pintor. Por lo Sí. general, ¿no? Y se especializan. Incluso, bueno, el sector pintura está tercerizado, si se quiere. El pintor trabaja ahí, pero tiene una unipersonal. Claro. Entonces, no, eso de la polifuncionalidad sin duda sería como asignarle un polifuncional a cada auto que entra, sería genial, pero claro, no existe ese, o por lo menos no, yo no he encontrado Sí, un está claro. trabajador así. Pero Sí. está muy bueno. Todo esto, yo por lo menos en el taller lo veo constantemente. Y lo que también veo es que no está para nada organizado ni costeado de esta forma, ¿no? Yo en un caso que vi, que capaz que te puedo ayudar, me tocó trabajar en un taller que, bueno, también le hice cálculo de los costos de obra y todo. Y algo que terminó haciendo la empresa que los ayudó es implementando un sistema que les permita cuantificar los tiempos. O sea, en el sentido de un mecánico agarró un auto, o sea, con orden tipo de producción, ¿viste? Con orden no sería producción en ese caso, pero con orden de trabajo, como llamamos. Claro, ¿cuánto le lleva, no sé, Exacto, hacer una dirección? ¿Cuánto le lleva hacer una exacto, suspensión? exacto. Y El, ya sabes trabajo de se, antemano lo que vas a exacto. necesitar el auto. Sí, el trabajo se planifica, digamos, o sea, llega un arreglo, se le mira qué hay que hacerle, de cierta forma se define vamos, para llevarlo a la materia nuestra, ¿no? Se define Sí. qué actividades se necesita hacer, se cuantifica esas actividades, se planifica el trabajo y después se hacen mediciones reales para ver. Pero ahí la planificación creo que es clave para decirle, mira, si vos sabes que una semana, más o menos, a veces es impredecible porque te viene un cliente y hay que atenderlo así, pero si vos podés planificar, digamos, podés sacarlos, eliminar bastante la ociosidad, porque si vos decís, bueno, este auto necesita, no sé, en este caso, hora de mecánica, ¿cómo voy a estar la semana que viene de horas de mecánica? Me van a faltar, bueno, capaz que lo puedo dejar para la otra semana, que estoy mejor, ¿entendés? Clarísimo. Y ahí como que vas eliminando, reitero, a veces que no se puede, porque el cliente lo necesita ya el auto, porque lo necesita para trabajar o lo que sea. Pero Clarísimo. en este caso, este cliente, con la planificación, digamos, resolvió bastante. Pero sí, o sea, tuvo que hacer un trabajo de definir actividades, cuantificar cuánto tiempo le llevaba cada actividad, poner estándares de tiempo de las actividades y quién las podía hacer, y como ir cargando como una planificación hasta de las personas, digamos, ¿entendés? O sea, la semana que viene el mecánico nombre tal va a estar trabajando sobre este auto, eso que va a estar trabajando le va a llevar tantas horas, por lo tanto, estamos cortos, estamos bien de mecánica o de pintura, lo que sea, y en función de esos huecos es si puede entrar otro auto o no, o este auto que nos llegó lo metemos esta semana, la semana que viene, la otra. De esa Claro. forma es como hace más eficiente la capacidad. Pero Sí, es hoy un en arte día eso, ¿no? eso está bueno. Hoy en día no tiene nada, medio ni en horas ni nada, y se agenda a ojo, digamos. 5 autos por semana, una cosa así, por ejemplo, por tirar tu número. Claro, pero No tiene capaz que ahí lo que podés trabajar o sea, en un diccionario de actividades, o sea, en actividades, o sea,
Yo lo que he visto mucho es que los talleres más o menos atienden más o menos los mismos temas, porque como que se especializan los talleres. Sí, Entonces, obvio. en realidad no tienen 100 tipos de arreglos que hacen o 100 tipos de trabajos. Capaz que tienen 10 o 15 o 20. Sí. O utilizar la regla de Pareto, ¿viste? Los 20 trabajos que más hace el taller. ¿Qué actividades requieren? O sea, ¿qué tareas hay que hacerle? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Y de qué personas? ¿Tá? Y después, en función de los pedidos que van llegando, vos vas bloqueando como agendas de las personas que van a estar trabajando en auto tal, le va a llevar X tiempo. Tenemos libre tantas horas, ¿entendés? Y ahí vos le Clarísimo. podés decir al cliente, te lo puedo meter la semana que viene o no, o queda para la otra, para la siguiente, o lo que sea. Sí, ya Este, teniendo un diccionario con los tiempos, después te llega un auto, un cliente, y ves lo que le hace falta, sumás todas las actividades y ahí tenés el tiempo que llevaría el auto en el y taller. te sirve también para medir, para ajustar las expectativas del cliente, porque Obvio, sí, a sí. vos te parece que los podés hacer, de repente le decís que sí, después te das Y después cuenta en el no. trabajo que tenés un cuello de botella en tal punto, el cliente ya te dio el auto, está esperando, vos no le estás pudiendo resolver, y te va a venir en algún momento y si no está pronto, bien se enojar. A Sí, veces sí. capaz que es mejor administrar la expectativa y decirle, mira, esta semana realmente no te lo voy a poder hacer. Pero si me lo dejas la semana que viene, te lo hago seguro en 2 días. El Tal cual. martes lo tenés. Es Tal mejor cual, sí, eso eso que. se hace, muy a ojo, pero claro. Nos pasó eso hoy, por ejemplo, de que había un mecánico sin nada, y tal, sí, eso del diccionario de las actividades es más importante de lo que me pareció en la práctica 2 que creo que fue, Claro. hicimos, porque claro, vos teniendo eso, teniendo los tiempos de cada actividad, ya podés, como decís vos, comunicar más acertadamente y organizarte hacia adentro mucho mejor. Y también puedes medir mejor la eficiencia de la gente, porque vos en realidad decís, nada, hoy trabajás con este auto, la idea es que esto te lleve 3 horas. ¿Entendés? O sea, Claro, porque hoy en día el es distinto mecánico que la tiene gente mucha vaya libertad. agarrando cosas a medida que va viendo y como que es Claro, distinto, es pasa mucho diferente, eso, es pasa diferente. mucho eso. No, muchas gracias, Mauro. Voy a No, por aplicar. favor. Lo que pasa es justo yo tuve un cliente que tiene un taller. Este, pero igual está bueno esto para que el resto de los compañeros también vayan viendo que en realidad estos conceptos son conceptos importantes, ¿no? Que hacen a la organización de, de- de la empresa y creo que con nosotros como asesores, digamos, como contadores o como licenciados en administración, si salimos un poquito de preparar la información, los balances o los reportes, lo que sea, y tratamos de meterle un poquito de esto, creo que podemos hacer un aporte importante, ¿no? Si es que los dueños no lo estaban haciendo, obvio, si lo estaban haciendo, no, pero en general estas Sí, cosas no se ven. por lo general, por la, bueno, en realidad me voy a basar en esta experiencia, no voy a hablar de más, pero el dueño del taller, de un taller, tiene muy poca mentalidad en esto, digamos, no sé, muy poca organización. Y en un principio me llamó como para ayudarlo con las facturas. Pero claro, de a poco vas viendo este tipo de problemas y Y ahí le puede generar mucho más valor claro, y eso lo empezó a ver también. Y bueno, yo empecé a aprender un poco de autos a su vez. claro. Este, y, y nada, sí, en realidad como que no fue un objetivo de ninguno de los dos, pero resultó casi que necesario y como decís vos, que empezó a sumar muchísimo más valor. Y Mi, sí, yo mi creo que ahí, trabajo ahí empezó a claro. sumar más valor, digamos, al yo a empezar a poder involucrarme en las tareas mismas, ¿no? No solo Sí, sí. La clave, resumiendo, la clave es una planificación, digamos, de qué se necesita para cada auto hacer, cuánto tiempo llevaría y qué está haciendo, cuándo se podría hacer y qué está haciendo cada uno en cada día. Es como una agenda. y Este, sí, sí, una agenda, claro. exacto. Pero una agenda bien con tiempos, digamos.
con tiempos en función de lo que hay que hacerle. Sí, ya te reitero, yo tenía como 20 arreglos que le pregunté a ellos qué había que hacer y cuántas horas les llevaba y de qué persona. Y entonces yo ya tenía tal arreglo, requiere tanto tiempo de tales personas y tenía el costo, ¿no? Yo he visitado como cliente talleres más grandes y sí, tienen eso. Hay una especie de consola, una pantalla Sí. gigante con un mouse y los mecánicos van y tienen la agenda ahí y como que cada auto tiene su espacio en la agenda y su persona asignada y el mecánico va y pone que ya está trabajando en eso y después va y pone que no y está como todo centralizado en una sola agenda y todos la pueden ver. Pero bueno, eso ya requiere un desarrollo también informático. Sí, sí, sí. Sí, igual, hoy en día, o sea, Es más fácil hoy. Sí, sí. el costo, digamos, de los sistemas ha Y hay bajado. programas ya hechos. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, pero lo importante, gracias Eduardo por tu aporte, porque esto es, ¿no? O sea, esto es lo más rico, digamos, de la materia. ¿Tá? Él nos da insumos para tratar de mejorar nuestras organizaciones y el que nos contrata, o en el caso que seamos los dueños, nos sirve para nosotros mismos, pero si no para el que nos contrata, ve un valor agregado que es el futuro de la profesión. O sea, el futuro de la profesión no es generar información, bueno, el presente ya diría, la profesión no es generar información porque con el avance tecnológico la información cada vez se va a realizar más automatizada posible. Entonces el desafío está en agregar valor desde el asesoramiento, desde el analizar datos, en tratar de organizar las empresas, tratar de profesionalizarla, digamos, desde el punto de vista de información y de gestión. Va por ahí. Así que bueno, está bueno el aporte. Bueno, si le parece, arrancamos con el caso, la práctica 4. Esta está en el EVA, y la solución también, así que la pueden consultar ahí. La práctica 4 es la rentadora. La rentadora de autos se presenta el siguiente estado de resultados. Un estado de resultados que tiene ingresos, que tiene costos directos a diferentes categorías, tiene costos indirectos de los servicios, 187.000 pesos, y tiene gasto de administración y ventas. ¿Tá? El dueño de la empresa, al comprobar la tendencia ascendente de su rentabilidad y no lograr identificar bien los costos de su servicio, le plantea a usted que desearía tener una mayor información por categoría de vehículos, ya que al llevar los datos de cada uno de sus 200 vehículos de flota implicaría un costo mayor a la utilidad que la empresa está obteniendo. La empresa resuelve efectuar un cálculo por el sistema ABC de cada una de las categorías de servicio. Se le proporcionan a estos efectos los siguientes datos. La flota de vehículos e ingresos, tenemos las 3 categorías, sabemos cuánto, o sea, los 750.000 pesos que teníamos de ingresos totales, la apertura por categoría es esta. ¿Sí? La apertura de los costos directos por categoría ya la teníamos, y después tenemos costos indirectos de operativos, digamos, y costos de administración y ventas, ¿tá? Que tiene toda la pinta de la letra, que esto es lo que vamos a tener que distribuir a los objetos de costos categorías de vehículos. Después nos da información sobre los departamentos, las actividades costeadas, los inductores y los totales de los inductores. O sea, la primera parte del ABC, que era en agrupar en elementos de costos, evidentemente se hizo. La segunda parte de asignar esos costos de los elementos a las actividades también se hizo, porque tenemos las actividades costeadas. ¿Tá? Lo que estaría faltando es la última parte de distribuir los costos de las actividades a los objetos de costos, y para eso nos dan datos de inductores. ¿Sí? Hasta acá tiene pinta de todas cosas que ya hemos visto, que bueno, sería una especie de repaso.
Acá tenemos los inductores, o sea, ¿qué pasa? Estas actividades, ¿tá? Las tenemos costeadas, las tenemos que llevar a los objetos de costos. Los objetos de costos son las categorías de los vehículos que alquilamos, y tenemos los inductores. Acá lo que nos dice es, estos inductores, ¿cómo se comportan para cada una de las categorías? ¿Para qué? Para poder asignar los costos de las actividades a cada una de las categorías, o sea, la última parte del ANSI. ¿Ah? Después, o sea, hasta ahí no hay mucha novedad, era lo que veníamos viendo en otras prácticas. Después tenemos otros datos. El departamento de producción, tenemos dos actividades: la recepción de vehículos, o sea, estamos acá, ¿no? Departamento de producción, recepción de vehículos. Departamento de producción, acá, recepción de vehículos, ¿sí? Tenemos actividades de programación de entregas y realización de entregas, ¿sí? Programación de entregas y realización de entregas. O sea, nos vamos a estar concentrando en estas dos actividades. ¿Qué nos dicen? Que para la programación de entrega nos lleva media hora por vehículo, y la entrega, la realización de la entrega nos lleva 1 hora por vehículo. ¿Tá? Además sabemos que la empresa planifica utilizar el 80% de su capacidad. La empresa es Safral, teniendo que abonar horas extras en los meses de mayor demanda, 6 meses en el año. Y acá nos da datos de la actividad programación de entregas. La tarea se desarrolla por una persona de administración de la producción. La tarea consiste en analizar la disponibilidad de vehículos, coordinando con lo solicitado por el cliente y asignación del mismo. Programando también los chequeos, el acondicionamiento correspondiente y la entrega, asignación de personal. La tarea es desarrollada por solo una persona que trabaja 44 horas semanales. Respecto a la realización de entregas, la tarea es desarrollada por 2 personas del área de producción de la empresa. Se va a buscar el vehículo al garage, donde se entrega el cliente, se realizan todos los controles y se dejan registrar en las planillas de cada vehículo. En caso de entrega, se procede a completar un contrato para la firma y la entrega de la garantía correspondiente. Para el caso de recepción, se completa un formulario de control, se procede a completar el contrato de su liquidación, el personal cobra mensualmente y trabaja 44 horas semanales. En caso de ser fuera de horario de oficina, existe otra persona que se encuentra de guardia 365 días del año, que cobra por la entrega y por devolución 300 pesos por vehículo. El cliente tiene una opción de recibir y entregar en cualquier momento en las oficinas o en el aeropuerto o en el puerto. Durante el mes de julio se entregaron 250 vehículos dentro del horario que la empresa está abierta, 40 en el horario que está de guardia. 20, de esos 40 que son en la guardia, 20 categoría A, 10B y 10. ¿Sí? Entonces, nos pide: especifique las etapas de la metodología de la aplicación de ABC. Bueno, esto un poco ya lo hemos visto acá. Clasificar elementos de costo, esos elementos de costo después, mediante inductores, distribuirlos a las actividades, y el costo de esas actividades mediante inductores que ya son de objetos de costos, pasarlos a los objetos de costo, que en este caso son las 3 categorías de productos. Y hasta ahí es un repaso. Calcule en el sistema ABC el costo para cada categoría de servicio. O sea, tenemos 3 categorías, ¿tá? Y tenemos que, mediante ABC, calcular el costo para cada una. ¿Sí? Entonces vamos acá. ¿Qué es los costos que tenemos son estos? ¿Qué hacemos con estos costos directos a las categorías? Los objetos de costos son las categorías. O sea, ¿qué hacemos con estos costos directos? Y ahí no se hace nada, ¿no? Se le asigna a cada una. Y listo. Perfecto. No entran dentro del ABC porque ya son directos. Con el ABC lo que vamos a trabajar es en distribuir a las categorías los costos indirectos, estos 187.000, y los gastos de administración y ventas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a realizar. ¿Ah? Entonces, vamos a la solución. Hasta acá es todo repaso. ¿Tá?
Por eso voy a ir un poco más rápido. ¿Sí? O sea, este es el entregable, digamos, del CEPIE 1, tener estos 187, los 187.000 de los costos indirectos los tenemos que distribuir en la categoría A, B y C, y los 150.000 de los costos de administración y venta los tenemos que distribuir entre las categorías A, B y C. ¿Cómo hacemos para esto? Tomamos el total de la actividad, ¿sí? Lo dividimos entre el inductor y sacamos la tasa del inductor, en este caso 204, ¿sí? O sea, hacemos el total de actividad 59.054 pesos dividido 290, que es el inductor, la tasa del inductor 204. Y después vamos multiplicando los inductores por categoría por la tasa. O sea, por ejemplo, estos 170 por 204 nos da 34.618, que es este valor, ¿sí? Y así sucesivamente. Si nosotros multiplicamos por ejemplo, para la categoría de B, las 70 entregas por la tasa del inductor, nos va a dar 14.254, que es el valor que tenemos acá distribuido para esta actividad, para esta categoría. Si vamos haciendo eso sucesivamente, vamos a llegar a distribuir todos los costos de las actividades en función de los inductores de a cada categoría multiplicado por las tasas de cada actividad, de cada inductor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es repaso, en realidad. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, clarísimo. Perfecto. Sí, sí. ¿En la prueba Después, pueden llegar a haber tantas actividades o van a ser menos? Puede llegar a haber una prueba así con 10 actividades. en realidad, Elvio me puede ayudar un poquito más en eso, pero no es la idea repetir cálculos por repetir. O sea, lo más Claro. importante es lo conceptual, ¿no? Por eso. Que entiendan el concepto. Sí, Entiendo que no es la idea, digamos. El ocupar tiempo repitiendo cálculos que conceptualmente son los mismos. Es como comenta Mauro, ustedes tienen pruebas anteriores que puedan chequear de repente y ¿Te trancó, Elvio? y pueden haber alguna actividad. Yo no te estoy escuchando. No, No sé si se soy trancó yo el o profesor ahí. nos pasa a No todos. sé por qué. Ahora me escuchan, Cortado. ¿escuchan? Cortado. Porque me caí, se me reseteó la máquina y volví a entrar. No sé si me escuchan ahora. Ahora perfecto. Ahora sí. No, que en general son 3 o 4 actividades para costear. Las preguntas numéricas son de múltiple opción, no son de múltiple opción, son de resolución en el EVA, las prácticas, digamos. Las teóricas sí son de múltiple opción. Las prácticas sí son de resolución, tienen que calcular el resultado, y las teóricas son de múltiple opción. Y restan puntos. Las prácticas no restan puntos si se equivocan. Bien, ¿seguimos, Mauro? Bien. Si no, En- se te va a en- ir. En el CPIC nos pide que determinemos la utilidad, digamos. Teníamos como dato de letra los ingresos por categoría, ¿sí? Teníamos los costos directos por categoría, y ahora en el CPI anterior calculamos los costos indirectos y los gastos de administración y ventas a las categorías, ¿sí? que son estos valores. Por lo tanto, si nosotros a los ingresos por categoría le adjudicamos los costos directos a cada categoría y le ponemos los costos indirectos y los costos de administración y ventas según el CPI anterior, vamos a llegar
a un resultado por categoría, que es lo que vamos a tener como referencia. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, se entiende, sí. ¿Sí? Bien. O sea que ese es el se pide. Sí. Después en el D, en el D, nos dicen, para las actividades programación y realización de entregas, ¿sí? A las dos primeras actividades, calculémosle las ociosidades, calculemos el costo de esas capacidades y reformule el costeo ABC exponiendo la ociosidad. Determine la utilidad correspondiente, considerando sociedades y considerando... O sea, ¿qué pasa? Si no, nos centramos en esa, lo vamos a tener que centrar en esas dos actividades y ver si hay ociosidad. En caso de que haya ociosidad hay que cuantificarla, y en caso de existencia tenemos que ver cómo reformular, digamos, ese estado de resultados que teníamos anteriormente, considerando el efecto, digamos, o sea, identificando esa ociosidad, ¿sí? Porque como vimos, no vamos a volcar esa ociosidad a los productos o los objetos de costos, en este caso las categorías, sino que la vamos a exponer de forma separada. ¿Tá? Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de ociosidad, ¿qué tipo de factores o de recursos generan ociosidad? ¿Qué comportamiento tienen los recursos que generan ociosidad? Son fijos. Exacto, excelente. Entonces, como bien dice el compañero, las ociosidades las generan los recursos fijos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre fijos y variables. ¿Tá? La actividad realización de entregas tiene componente, o sea, ¿qué pasa? La de programación era toda un componente fijo, ¿sí? Pero la de realización de entregas tiene un componente fijo y otro variable. ¿Cuál es el componente fijo y cuál es el variable? El variable es el que entrega fuera de horario. Excelente, porque a él le pagan por entrega, no le pagan un sueldo. ¿Tá? O sea, al pagarle por entrega, en realidad es un costo variable, y el que le pagan, a los que le pagan por sueldo, con el sueldo, son costos fijos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el variable. El variable tiene, cada entrega salía 300 pesos por dato de letra. ¿Sí? Lo tenemos acá. 300 pesos por vehículo. ¿Tá? Y atendió 40 vehículos en la guardia. ¿Sí? 20A, 10B y 10C. Entonces tenemos la tasa, que es el costo unitario, digamos, de la actividad del componente variable, va a ser 300 pesos porque le pagan por cada auto. La cantidad es 40 porque recibió 40 autos. Y la cantidad a cada categoría es la que nos dice la letra. 20 categoría A, 10B y 10C. ¿Tá? Por diferencia, sacamos el resto. O sea, sabemos que en el horario que está abierta la empresa, se entregaron 250 autos. ¿Sí? Este es el total. Y esto lo sacamos por diferencia. ¿Sí? Nosotros sabíamos cuántos autos se entregaron en la categoría A, que son 170, sabemos que 20 se entregaron en la guardia, por lo tanto 150 se entregan en el horario laboral, digamos. El mismo razonamiento para calcular las cantidades del inductor, digamos, para la categoría B y para la categoría C, para el componente fijo. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, lo que hicimos ahora es, como nos están hablando sobre ociosidades, empezamos a pensar en capacidades. Como
Cuando nos encontramos con una actividad que tiene un componente fijo y variable, aislamos la variable porque sabemos que la parte variable no va a generar ociosidad, ¿tá? Y despejamos la parte fija, que es la que vamos a trabajar para ver si tiene ociosidad o no, en función de cuánto se utilizó en la realidad y cuánto era la capacidad práctica máxima de esa actividad. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí, sí. Entonces ahí lo que hacemos es, calculamos la tasa del inductor, ¿tá? Es el total de la actividad, el componente fijo, sobre el total del inductor, y acá, bueno, la tasa del inductor es 300, pues ya la sabíamos como autoletra. ¿Sí? Entonces acá volvemos a hacer los mismos cálculos, ¿sí? Pero con tasas distintas. O sea, es todo igual, salvo que, si se fijan acá, nosotros para esta actividad teníamos una tasa del inductor de 136, que cuando la abrimos, digamos, en un componente fijo y un componente variable, vamos a tener dos tasas, ¿sí? Una de 109 para la parte fija y una de 300 para la parte variable. Vamos a tener abierto este costo, que acá estaba en 39.368, acá está abierto en 2, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es ir multiplicando las cantidades, o sea, por ejemplo, estas 50 cantidades por la tasa, ¿sí? Y me va a dar 16.427, que es 421, que es este valor. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, conceptualmente lo mismo, con la diferencia que ahora vamos a tener dos costos y dos tasas. Y para distribuirse una ABC, o sea, tomamos cada una como si fuera una actividad y vamos multiplicando las cantidades del inductor para cada teoría por la tasa del inductor. ¿Se entiende? Sí. Si no, lo repito. Ahora No, si lo podés repetir un poquito, sí. Está. Porque no. Antes la actividad estaba toda unida. Tenía un total de importe y tenía un inductor. El total era 39.368 y el inductor era 136. Ahora, como vamos a trabajar sobre ociosidades y el componente variable no genera ociosidad, despejamos lo variable para un lado. O sea, a una actividad que tenía dos tipos de costos, o sea, costos variables y costos fijos, los clasificamos como que generando una actividad nueva, en dos subactividades, digamos, por llamarlo de cierta forma, una la que se comporta fijo y la otra que se comporta variable. Por lo tanto, las tasas, los montos de cada subactividad cambió y las tasas de los inductores cambiaron. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Entonces lo que hacemos ahora es, conceptualmente lo mismo, aplicamos ABC multiplicando las cantidades del inductor para cada objeto de costo por la tasa correspondiente. Con la diferencia que ahora vamos a tener dos tasas. Y vamos a tener las cantidades de los inductores a los objetos de costo, las vamos a tener separadas entre lo que es lo fijo y lo variable. Pero en realidad el cálculo, digamos, de la ABC conceptualmente no cambia. Tenemos dos costos a distribuir y dos tasas con su tasa correspondiente y vamos a tener los costos distribuidos a dos subactividades. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces ahí vamos a llegar a un costeo, que otra vez a una distribución de los costos indirectos de producción, los costos, esta distribución de los costos indirectos de gasto de administración y ventas no cambia, la única que cambia es esta, ¿sí? Donde en realidad lo único que cambia es la distribución de estas actividades que fueron las que sufrieron modificaciones. Sufrieron modificaciones, ¿por qué? Porque le cambiamos las tasas de los inductores y le cambiamos
los totales de los inductores a cada una de las subactividades que tienen cada una su costo, ¿no? O sea, es todo igual salvo esto verde, pero que se surge aplicando el mismo concepto. Llámese. ¿Sí? Ahora, nos preguntan ahora, ¿hay ociosidad en la actividad? ¿Sí o no? En las dos actividades. Y ahí hay que ver horas, ¿no? Hay que ver horas, cantidad de entregas, primero, ¿no? Excelente. Excelente. Primera actividad. Primera actividad, tenemos 59.054 pesos, 290 órdenes de entrega. ¿Sí? Ahora, nos dice que en esa actividad trabaja una persona 44 horas semanales, por lo tanto, en el mes trabaja 176 horas. Acá tenemos el supuesto de que son 4 semanas al mes, ¿no? Lo dice la letra en un momento. No. En la realidad son 4,32, pero acá, bueno, se supone 4... Ahí arriba lo decía. Ahí Ahí arriba. va, ahí va, 4... Más arriba. Más. No se ve en la pantalla más. No, pero eso Ah, ¿sabes? un poquito más arriba. Acá. Ahí. Cada mes Ahí. tiene 4 semanas. En la realidad cada mes tiene 4,32 semanas, pues esto es una simplificación. Entonces lo que hicimos acá es una persona por 44 horas semanales por 4 semanas, son 176 horas de capacidad práctica máxima mensual. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe, se Acá es entendió. donde empieza lo nuevo. Hasta ahora era todo repaso. Acá es donde empieza lo nuevo de la práctica. O sea, tenemos 176 horas mensuales de capacidad práctica máxima. ¿Qué pasa? Nos decían que cada programación, cada vehículo que hacemos la programación nos lleva media hora. Por lo tanto, nosotros podemos, esa capacidad práctica máxima, como nos decían en el teórico, la podemos medir en horas o la podemos medir en productos o en servicios. Si la medimos en horas son 176 horas mensuales, ahora si la medimos en vehículos, son 352 vehículos al mes. ¿Por qué? Porque cada vehículo nos lleva media hora. ¿Tá? Entonces nosotros podríamos programar como máximo 352 vehículos. ¿Tá? Pero la letra nos dice que nosotros programamos 290. Entonces ahí la ociosidad total, ¿tá?, va a ser de 62 vehículos. ¿Por qué? Porque es 352 menos 290. ¿Se entiende? Vamos de vuelta si quieren. Tenemos capacidad práctica máxima de 352 vehículos. Hasta ahí habíamos llegado. La letra nos dice que tenemos los vehículos reales que entregamos son 290. Dato de letra. Entonces, 352 menos 290, 62 vehículos. Esa es la ociosidad. O sea, vamos a tener una ociosidad. Porque entregamos 290 y podríamos haber entregado 352. ¿Se entiende ahí? Sí. Ah, perfecto. Te hago una pregunta, profe. Sí. Ahí la letra dice que la empresa planea utilizar el 80% de su capacidad, Sí. ¿no? ¿A este cálculo estás haciendo con la capacidad máxima o hasta el 80% de lo que No, sería? esto es capacidad práctica máxima porque es el mayor, todo el tiempo que tiene la persona. ¿Viste? Son las 44 horas semanales por las 4 semanas. Es el Entonces máximo el tiempo que trabaja la persona. la capacidad ociosa es siempre con la capacidad máxima, no con lo planificado. Siempre. Ah. Era lo que hablábamos en el teórico, ¿te acordás que siempre lo dividíamos? Que me conecté recién porque... Ah, perdón. No, Siempre lo por eso, dividíamos pero por está bien, la, después repaso. por la tasa eficiente. Ah. Sí. Es que conceptualmente, o sea, siempre lo dividís por lo máximo que podés hacer
o sea, por la capacidad práctica máxima. Sí. Siempre por la capacidad práctica máxima. Y Entonces si ahí, quiero, no, ahí si quisiera hacer un cálculo para llegar hasta lo planificado, ¿cómo se llamaría esa capacidad en el caso de que hubiera diferencia entre lo utilizado y lo planificado? ¿Tiene algún nombre? es la capacidad ociosa operativa. Ahí va. Está. Sí, sí. O sea, la diferencia entre la capacidad práctica máxima y lo planificado es la capacidad ociosa anticipada. La diferencia entre lo planificado y lo real, en caso de existir, es la capacidad ociosa operativa. Ahí va. Entonces acá lo que hacemos es calcular la tasa eficiente, y la tasa eficiente es el valor de la actividad dividido la capacidad práctica máxima. ¿Ya? Acá calculamos la capacidad ociosa anticipada, que son la capacidad práctica máxima menos la capacidad presupuestada. La capacidad presupuestada es el 80% de 352. 352 por 0,8 es 281,6. ¿Sí? Entonces tenemos 70 vehículos de capacidad ociosa anticipada, que si lo multiplicamos por la tasa eficiente, porque siempre se acuerdan que acá en el ejemplo siempre multiplicamos por la tasa eficiente, nos da 11.810, que son los 70,4 autos por la tasa eficiente. La tasa eficiente es el valor de la actividad dividido la capacidad práctica máxima. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Y después tenemos la capacidad ociosa operativa, que es la presupuestada menos la real, ¿tá? Que en este caso dio negativa, 8,4. Esos 8,4 lo multiplicamos por la tasa eficiente, 267,77, y nos da 1.409 negativo, digamos. ¿Tá? O sea, se usó más de lo que se preveía. Y la capacidad ociosa total es la capacidad ociosa anticipada más la capacidad ociosa operativa, o sea que son 62 vehículos. Estos 62 vehículos, ya lo sabíamos, son los 352 de la capacidad práctica máxima menos los 290 de lo real. ¿Sí? Es una forma de verificación que ustedes pueden hacer, digamos. O lo pueden hacer sumando la operativa con la anticipada, o de esta forma, ¿no? Comparando la capacidad práctica máxima menos lo real. Y bueno, estos 62 vehículos, esta es la capacidad ociosa física. Si lo multiplicamos por la tasa eficiente, por los 167,77, nos da 10.401, que es la capacidad ociosa en pesos, digamos. ¿Sí? Que eso también lo podemos calcular con sumando la capacidad ociosa anticipada y la capacidad ociosa operativa en pesos. Lo podemos sacar de las dos formas. O sacamos, o la física la multiplicamos por la tasa eficiente, o la anticipada y la ociosidad anticipada y la ociosidad operativa en términos de importes de unidades monetarias las sumamos. Y ahí nos va a dar la ociosidad total en unidades monetarias. O sea, 10.401. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, profe. Me respondiste la pregunta 2 veces. Bueno, bien. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, esa es la actividad, la primera, ¿no? La actividad esta, la actividad acá, la actividad de programación. Después tenemos la actividad de realización. ¿Tá? Que de la actividad de realización agarramos solo el costo fijo, porque el costo variable no genera ociosidad. Por eso es que acá hicimos todo este ejercicio de separar lo variable y lo fijo. ¿Sí? Porque lo variable no genera ociosidad. Lo variable, recordamos que era el guardia que cobraba 36 pesos por vehículo. ¿No? Entonces acá, ¿qué tomamos? Lo primero que hacemos
cuando queremos calcular ociosidades, lo primero que tenemos que hacer es calcular la capacidad práctica máxima, que es lo que vamos a comparar con lo que preveíamos y con lo que realmente usamos. En este caso, 2 personas, 44 horas semanales, 4 semanas por mes, 352 horas de capacidad práctica máxima. O sea, esta es la capacidad práctica máxima mensual medida en horas. La entrega nos lleva 1 hora por cada vehículo. Por lo tanto, la capacidad práctica máxima en vehículos es 352. ¿Sí? Lo presupuestado es el 80% de la capacidad práctica máxima, o sea que es el 80% de 352 es 281. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahora es, calculamos la tasa eficiente. La tasa eficiente es el costo de la actividad de componente fijo, ¿sí? O sea, 27.368, dividido la capacidad práctica máxima. ¿Tá? Entonces nos da 77,75 pesos por vehículo. ¿Sí? Después lo que hacemos es, la capacidad ociosa anticipada son los 352 menos lo planificado, que era 281, 70,4 vehículos. Esa es la capacidad ociosa anticipada. Que si la multiplicamos por la tasa eficiente, en pesos, esa capacidad ociosa anticipada son 5.473 pesos. ¿No? Conceptualmente lo mismo que vimos arriba, con números distintos. Después tenemos la capacidad ociosa operativa, que es lo planificado menos lo real es 250. ¿Por qué es 250? Porque se entregaron 250 vehículos dentro del horario que estamos abiertos. ¿Ya? Entonces la operativa nos da 31 vehículos de ociosidad operativa. Esos 31 vehículos de ociosidad operativa los multiplicamos por la tasa eficiente y nos da 2.456 pesos de ociosidad operativa. Si nosotros sumamos los 5.473 más los 2.456, nos va a dar 7.930,5 pesos de ociosidad. Que también la podríamos haber calculado los 352 menos los 250, que fue lo real, 102 autos de ociosidad y 102 autos por la tasa eficiente nos da 7.931. ¿Sí? Es esto. ¿No? Ahí calculamos la ociosidad de la actividad. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, bastante, profe. Bien. Tienen ahí, en el Excel tienen las fórmulas, o sea que descargan el Excel que está en el EVA y van siguiendo las fórmulas y lo ven, pero el concepto es eso. El concepto es calcular la capacidad práctica máxima, dividir, o sea, calcular la tasa eficiente, o sea, dividir el total de monto de la actividad sobre la capacidad práctica máxima, y después ir aplicando estas fórmulas, que son las que veíamos acá. Estas fórmulas. Capacidad ociosa anticipada, capacidad ociosa operativa, capacidad ociosa total. Esa es un poco la idea. ¿Qué hacemos si queremos presentar, digamos, los resultados con exposición de la ociosidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que modificar si queremos exponer la ociosidad? Nosotros tenemos que la ociosidad de la actividad 1 era 10.402 y la ociosidad de la actividad 2 es 7.931. ¿Qué cambio tenemos que hacer?
para aplicar ABC es poniendo la ociosidad. No adjudicar esos costos a ninguno de los objetos de costeo, ¿no? Excelente. ¿Y cómo hacemos eso numéricamente? Tomás los costos totales de la actividad ¿Sí? y le restás la sociedad, ¿no? Y luego dividís por, como hicimos al principio. Se pone después del resultado operativo. Sí, sí, eso ahí va, Ah, eso es lo que tú decís, es cómo, ahí va, cómo se expone, pero para llegar al cálculo, porque yo acá sé que, yo sé que la ociosidad de las actividades, esta es la de la segunda y esta es la de la primera, pero cómo sé ahora lo que me queda, digamos, de la actividad, ¿sí? ¿Cómo lo distribuyo a las diferentes categorías, digamos? Lo que no es ociosidad, yo lo tengo que distribuir en distintas categorías, porque la ociosidad, como bien ustedes dicen, no va al producto. ¿Cómo distribuyo el resto, o sea, la capacidad utilizada, a las categorías? Tengo que utilizar el coeficiente eficiente. como Excelente, antes. Ahí excelente. va. Ese es el gran cambio. Acá vamos a modificar las tasas del inductor. Ahí Y va. como bien dice el compañero, vamos a utilizar las tasas eficientes. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Ponemos la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Dividimos el total de la actividad sobre la capacidad práctica máxima. Y ahí nos da la tasa eficiente. Y después vamos multiplicando el total del inductor para cada objeto de costo por la tasa eficiente. Y ahí llegamos a distribuir la capacidad utilizada a cada uno de los objetos de costo, que es este. Y por separado la ociosidad. ¿Se entiende? Sí, sí. En definitiva, el gran cambio está acá, en poner en el denominador, poner la capacidad práctica máxima, entonces tenemos la tasa eficiente, y después distribuimos en función de la tasa eficiente, no de la tasa real que era como estamos haciendo antes. Entonces ahí distribuimos la capacidad utilizada a cada una de las categorías, ¿sí? Con metodología ABC, y tenemos por separado la ociosidad de cada una de las actividades, que ya las habíamos calculado. Entonces lo que hacemos es, el costo directo no cambia, el costo indirecto según ABC cambia porque es lo anterior, pero le sacamos la ociosidad, ¿sí? Y estas actividades que tienen ociosidad lo distribuimos según ABC en función de las tasas eficientes, entonces nos da una apertura distinta, de una distribución distinta, digamos, de los costos indirectos a los objetos de costos. Ponemos la ociosidad por separado, sin adjudicarla a los objetos de costos, sin adjudicarlas a las categorías, y ahí nos va a dar el mismo resultado, pero con diferentes resultados por categoría, porque la ociosidad no la volcamos a ninguna categoría. Los gastos de administración y ventas no se modifican, salvo que haya alguna ociosidad ahí, ¿no? Pero como en la letra solo había ociosidades en estas primeras dos actividades, que estas dos actividades estaban en los costos indirectos de producción, en realidad la distribución de los gastos de administración y ventas no se modifica. Solo se modifica la de los costos indirectos porque era la que tenía la ociosidad, que se presenta aparte. ¿Le siguieron o no? Sí, sí. ¿Sí? Profe, a mí me quedó una duda, Sí, práctica igual. Hoy de cuando calculamos el precio eficiente, ¿el componente monetario que tomamos cuál fue para dividirlo entre la capacidad práctica máxima? es el total, el costo de la actividad. El costo de la actividad que está, que al principio. ¿El costo directo? No, ¿O el que indirecto. calculamos por ABC? Acordate que en ABC siempre es indirecto. Lo directo se ajusta, se distribuye directo al objeto de costo. Ah, o sea, solo los indirectos. Solo los Esos indirectos. costos son los que distribuimos justamente por ABC antes.
y eso nos dio el total, digamos, no por categoría, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, o sea, sí, en principio tomamos lo que distribuimos fueron los costos indirectos, ¿tá? Pero después, cuando vimos que en una actividad había ociosidad, despejamos, digamos, los componentes, o sea, los costos variables y los fijos, ¿tá? Porque en los variables no iba a haber actividad. Entonces, para hacer esa distribución nueva, digamos, solo utiliza ese importe, es el importe de los costos indirectos de la actividad que son fijos. ¿Sí? Claro, sí, el total de costos indirectos fijos. Sí. Ah, perfecto. Gracias. Sí, sí. Porque los variables, en realidad, como son 300 pesos por auto, y a vos te dicen que categoría A son 20 autos, categoría B son 10 autos y categoría C son 10 autos, en realidad vos haces 20 por 300, 10 por 300 y 10 por 300, y ahí ya tenés los costos distribuidos. Porque en definitiva, el costo por auto es tu tasa, tu tasa de inductor, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bien. No sé si... No sé si hasta acá me siguieron. Bueno, la parte numérica termina ahí. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces ahora nos preguntan, considere la posibilidad de hacer que las actividades se realicen de forma más eficiente. ¿Cuál sería su efecto sobre los costos? Si nosotros, o sea, es teórica esta, ¿no? O sea, si nosotros hacemos las actividades de forma más eficiente, ¿cuál es el costo, el efecto sobre los costos? En función de todo lo que vimos hoy. Y van a bajar los costos. Exacto. Es lo que decía Elvio, ¿no? Lo que decía Elvio de lo que se ve mucho cuando él ha visto en su trabajo o lo que sea. Que las personas a veces piensan que el costo unitario siempre va a ser el mismo. Y en realidad cuanto más eficiente sos, el costo unitario baja. ¿Sí? Es un poco la moraleja, digamos, que nos deja esta práctica. ¿Sí? El aprendizaje. Y después tenemos, si la empresa tiene carácter safral y la capacidad presupuestada en vez de 80 es 90. Nosotros teníamos antes una capacidad presupuestada de 80. ¿Tá? Pero ahora es 90 para algunos meses y para el resto de los meses es 60. ¿En qué afecta esto a su razonamiento anterior? O sea, ¿cambia algo tener una capacidad presupuestada de un 80% todo el año? ¿O tener una de 90 algunos meses y una de 60 de otros meses? ¿En qué nos cambia eso? Va a cambiar el costo que van a tener los costos fijos sobre los 90% y sobre el 60%. O sea, va a tener mayor peso el costo fijo sobre los meses de 60%. Sí, el costo fijo siempre es el mismo. Vos decís el costo unitario, digamos. Sí. Cuando distribuye los costos fijos a los objetos coste unitario, va a tener mucho mayor peso cuando se usa el 60%. Y eso nos puede servir este dato también hasta para poner precios distintos de repente, ¿no? Y medirlos, digamos, y medir si de repente va en la época baja, bajando un poquito el precio, si nosotros estimulamos un poco la demanda, cuál sería el resultado. Ahí tenemos que hacer como una especie de simulación, ¿no? Con un nivel de demanda mayor, pero con un precio un poquito más bajo, si ganamos más o menos dinero, pero nos cambian en esa, por ejemplo, en eso. No sé si se les ocurre alguna otra alternativa. Sí, incluso si es muy alto el costo, capaz que tengo 6 meses abiertos y 6 meses cerrados en el extremo, ¿no?
Bueno, ahí lo que tenés que ver son los costos evitables, ¿no? O sea, Ajá. porque justamente la sociedad te lo generan los costos fijos y hay que ver si vos cerrás, qué costos te evitás y qué costos no. Porque hay costos fijos que son evitables y hay costos fijos que son inevitables. O sea, ahí es un poco... Pero sí, podría ser un análisis a realizar, sin perder de vista eso. No sé, Elvio, si para cerrar se te ocurre alguna otra aplicación práctica donde esto pueda cambiar, con respecto al 80%, digamos, que sea lineal. Estaba escuchando atentamente. Con respecto a lo último que comentaba el compañero, la posibilidad de cerrar bien, como dijo Mauro, hay que ver los costos evitables y los no evitables. Dentro de los evitables, generalmente tenemos los costos fijos operativos, que vendría a ser el personal y aquellos costos asociados a tener abierto el local, que tengan un comportamiento fijo. Hay algunos otros costos que son no evitables. Si tenemos depreciaciones de propiedad, planta y equipo, de muebles y útiles, de equipamientos, de los vehículos, bueno, la depreciación por estar, por tiempo, va a seguir estando y el costo va a seguir existiendo, esté abierto o cerrada la empresa. Por lo tanto, hay que hacer un análisis un poco más detallado, como bien comentaba Mauro. Y por último, tener presente que exponer la sociedad no cambia el resultado de la empresa. Solamente permite una mejor toma de decisiones para conocer qué tenemos de la sociedad, o sea, que la sociedad existe, y qué podemos hacer respecto a ella. En algunos casos la sociedad no es mala, es buena. Cuando la sociedad no está en un proceso crítico, ahí debemos de ver de qué forma podemos reducirla. ¿Por qué? Porque el proceso crítico va a tener una capacidad, si la analizamos a nivel de la empresa, más baja que una actividad que no es crítica. Por lo tanto, esa ociosidad sí es sano ver si se puede reducir o no. Ahora, pero que el cuello botella, el proceso crítico, tenga ociosidad no es malo, es bueno. ¿Por qué? Pues eso me permite crecer, me permite aumentar mi nivel de actividad. ¿Sí? A veces el cuello botella está en la demanda, que tenemos poca demanda, poca venta, y tenemos ociosidad a nivel de toda la empresa. Y ahí sí lo que nos tenemos que plantear es por qué tenemos esa ociosidad y si no hay forma de mejorar nuestro nivel de actividad, o sea, mejorar nuestra producción y venta de bienes y servicios. Y si no podemos, porque no tenemos mercado, porque no tenemos la tecnología para ser competitivos, o los precios, o lo que sea, bueno. Si no hay forma, ver de tratar de reducir esa capacidad ociosa en la medida de lo posible. Hay veces que por diseño de empresas, actividades y demás no es posible porque las máquinas vienen para determinados volúmenes de capacidad mensuales, años, y no podemos comprar menos que eso. Algo así le pasó a la refinería de ANCAP cuando se renovó hace como 20 años. Como tenemos una refinería muy chica, no se puede hacer una refinería asociada a los consumos que tenía nuestro país. Y hay excedentes que se exportan a un valor muy bajo. ¿Sí? Pero bueno, eso depende un poco de la disponibilidad que haya de equipos productivos, si es empresas industriales, o de condiciones de servicios, si son empresas de dicho sector, tipo tecnologías de la información. Pero bueno. Y ahí se me ocurren dos cosas, ¿no? O sea, un poco repetir lo que dijimos en la clase pasada. Ojo que cuando uno desinvierte, después a veces lleva mucho tiempo volver a poder tener la posibilidad de producir al nivel anterior, y a veces hasta ya no es irreversible. Entonces, esas decisiones también está bueno tomarlas mirando a largo plazo. Y después otra cosa que ahí surgió, es por ejemplo cuando se habló de la amortización. O sea, tengan en cuenta que, por ejemplo, al empresario la amortización no le duele mucho porque no sale plata de su bolsillo con la amortización. Entonces,
esas cosas también está bueno tenerla en cuenta, ¿no? Los costos, qué costos fijos son evitables, qué costos fijos no son evitables, qué costos fijos son erogables, por decirlo de alguna forma, y qué costos no. Porque bueno, la amortización, si bien es un costo fijo, no evitable, no sale plata del empresario, y eso al empresario lo que más le importa es el cash flow, es el flujo de fondos, digamos, la plata que entra y que sale. Entonces, no sé, temas a tener en cuenta para los casos de cada uno, ¿no? En la vida práctica. Y algo que ya está empezando a surgir en lo que estamos diciendo es que la capacidad de la empresa en su conjunto está condicionada por la capacidad de escribir las restricciones, por el eslabón que produce menos, digamos. Entonces, donde uno deja las ociosidades también influye. O sea, no es lo mismo una sociedad, como decía Elio, en un proceso crítico que en otro. Porque si en un proceso crítico, en un proceso crítico, ¿Qué está haciendo? en un proceso, ¿Qué hace manualidades? en un proceso crítico, me hiciste tentar. Creo que pausamos la grabación, ¿no? Salió, no sé si se vio la marca ahí de Salamín, o sea, pero que no haya salido la marca. Ah, me vieron que estaba... Perdón, cuando estaba apagado tenía hambre y estaba comiendo. ¿Qué les iba a decir? No, que no es lo mismo tener la asociación en el proceso crítico que no, porque como decía Elvio, eso nos condiciona, nos topea. O sea, si la tenemos, por ejemplo, si hay un proceso que es crítico, el cuello de botella, que nos permite producir 100, por más de que nosotros tengamos ociosidad en otro, vamos a seguir produciendo 100. Y si eliminamos la ociosidad, vamos a seguir produciendo 100, y los ingresos van a seguir siendo los mismos. Ahora, si nosotros tenemos una ociosidad en el cuello de botella, es distinto gestionarlo o no gestionarlo. O sea que, como anticipo para próximas clases, el tema de la capacidad lo tenemos que ver por eslabón también, porque la organización es un todo, y digamos, lo que pasa en cada eslabón de la cadena de valor influye sobre el resto. Y no es lo mismo tener ociosidades en las diferentes eslabones de la cadena. Pero bueno, eso igual es un concepto que hoy aparece, pero que lo vamos a ir desarrollando en próximas clases. Perdón. Así que bueno, hasta por ahí iríamos, ¿no? No sé si queda algún comentario, alguna duda, alguna consulta. No, gracias. Por mi parte tampoco. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí en el chat. Está, bueno, muchas gracias. Están saludando. Muy bien. Bueno, que pasen bien. Un abrazo.